Buen día, hermanos. Vamos a compartir un breve pensamiento sobre todas estas lindas oraciones que se han dado, estas hermosas canciones que dan toda la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Así que para eso los invito a que reflexionemos en el libro de Filipenses. Vamos a leer dos pasajes muy conocidos de la Escritura, que seguramente muchos los conocerán de memoria, ¿no? Pero que está bueno recordarlos y ver lo grandioso que ha hecho, que hace y que hará el Señor Jesucristo desde el momento en que, como decía Ger, entregó su vida por amor a nosotros en el Getsemaní, sufriendo como nadie. Así que si bien se está estudiando los miércoles el libro de Filipenses, vamos a reflexionar sobre una parte muy, muy importante que el Señor mostraba de lo que Él hizo por nosotros. Así que sin más, vamos al capítulo 4, los invito a leer los versículos archiconocidos del capítulo 4, 12 y 13, Filipenses 4, 12 y 13. Vamos a leerlos, si bien son dos versículos que la mayoría los sabemos porque forman parte de nuestro ser interior, ¿no? Ese famoso todo lo puedo en Cristo me fortalece. Así que la palabra de Dios dice, en Filipenses 4, 12, dice, el apóstol Pablo, no hablando, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Amén en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando dice estas célebres palabras, está tan agradecido, con un corazón sincero, por el amor fidedigno, el amor verdadero, el amor sin que buscaba nada propio, sino dar, porque sabía del amor de Cristo, de los filipenses, cuando él está encarcelado por primera vez en Roma, y él recibe, a través de Epafrodito, recibe esas ofrendas gratas, qué olor grato para él, porque sabía que venía del amor verdadero de los hermanos de Filipos, que él recordaba y lo dice fehacientemente en toda la carta, ese amor tan grande que tenía, ese amor sincero por el Señor. Y yo estaba reflexionando, porque primero había preparado otros dos versículos, pero el Señor me llevó a reflexionar más sobre estos versículos, entonces decidí compartírselos. El apóstol Pablo, cuando está en ese momento tan difícil de su vida, encarcelado, él ha pasado por tantas pruebas desde que él comenzó el ministerio, ¿no? Como lo leemos en el libro de los Hechos y demás. Pero él se ampara en esas palabras que son escudo, que son estandarte, de que él se había acostumbrado a vivir en todo, en toda situación adversa, buena, estaba acostumbrado a la riqueza, a la pobreza, a padecer de enfermedad, salud. Pero había algo más de todo eso. Había algo que él todo lo podía hacer en Cristo, porque era con el poder de Cristo, era con la unción de Cristo, era con la sabiduría de Cristo, era con el Espíritu Santo de Dios. El todo lo puedo en Cristo. Él lo está viviendo, hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también debemos vivir de esa manera. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Porque hoy estamos recordando lo que nos permitió llevar a vivir una vida que, a pesar de que hay pruebas, tribulaciones, luchas, angustias, situaciones adversas que tal vez no tenemos planeado tal vez hacer una cosa mañana y nos pasa algo en esta vida de carne. Hay gente que no entiende por qué, yo me encuentro con cristianos a veces que no entienden por qué a veces pasamos situaciones adversas, porque a veces no entendemos que si bien estamos guardados por el poder de Dios, que tenemos a Dios en nuestra vida, no lo tenemos afuera, sino a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, está en nosotros. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:14, 5:19, dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso pasan tantas adversidades en esta vida. Pero llegará el momento en el cual todo eso será convertido en gozo, como decían recién las canciones, cuando los ancianos tienen sus coronas, cuando los ángeles alaben al Señor, cuando le den toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza que solamente Él necesita y merece, nadie más, y nosotros estemos por la obra redentora, la cual nos permite estar aquí. Ese todo en Cristo me fortalece, todo lo puedo en Él. Nosotros podemos vivir gracias a lo que hoy recordamos, hermanos. Gracias a que el Señor Jesucristo hizo lo imposible para que nosotros hoy podamos disfrutar de un sorbo de vino que representa su sangre vertida en nuestro favor, su sangre bendita, inmaculada y única, y el trocito de pan que representa ese cuerpo, como decía Jerez también en oración, inmolado, crucificado, lacerado, humillado, como nadie por amor a nosotros.
Entonces Él, cuando hace ese sacrificio extraordinario, expiatorio, único, a limpiar nuestras iniquidades, nuestros pecados, el profeta Jeremías dice, Malaquías en 7:19 dice, y me olvidaré de sus pecados, echaré en el fondo del mar, me olvidaré de sus rebeliones. Él se olvidó de todo, una nueva creación, gracias a lo que hoy recordamos, hermanos. Ese poder de Dios, ese Espíritu Santo que nos lleva a vivir la vida con su poder, para decir todo lo podemos gracias a lo que hoy recordamos, lo que significa lo que vamos a hacer. No porque idolatremos un pedazo de pan ni un sorbo de vino, sino que recordamos lo que está detrás, la esencia del Dios vivo que hizo todo para que nosotros podamos vivir una victoria definitiva, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, cuando dice el apóstol, dice, él triunfó, dice, sobre los principados, sobre las potestades, clavando el acta de decreto que estaba en nuestra contra, lo clavó en la cruz, dándonos la victoria de nuestra alma definitiva, hermanos. Qué bendición, qué maravilla poder recordar y saber que a pesar de todo lo que estamos pasando, podemos vivir ese todo lo puedo en Cristo fortalece, gracias a lo que hoy recordamos. No fue gratis, no fue fácil, como decían en las oraciones. Él, por ejemplo, en San Lucas, el Señor lo dice. Yo me he notado los versículos muy importantes en San Lucas 22, del 39 al 46, cuando Él está en Getsemaní, sufriendo como nadie, agonizando por lo que Él iba a hacer. Miren que el mismo Dios, y uno puede decir, sí, el Hijo de Dios, Dios, sí, pero Él se había, dice Filipenses, se había despojado de su gloria, limitó su poder para ser semejante a nuestras miserias, para compartirlo y sentir lo que nosotros padecemos, pero obviamente sin pecado y sin mancha, pero conocer y saber lo que significaba estar viviendo en esta tierra de tantas luchas. Entonces ese hombre Dios, ese glorioso Señor Jesucristo, dice, Padre, si es de mí que pase esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Él por amor lo hizo, hermanos. Él cargó en esa cruz, cargó todo en los pecados que hemos hecho, que haremos, porque como decían también las oraciones, sí, somos santos de nombre, pero lamentablemente a veces la pifiamos, estamos en ese camino de transformación, en ese camino de nuestra mente ser renovada a la altura y la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios también. Entonces, el Señor, dice Lucas que los discípulos se habían dormido, como decían también las oraciones, se durmieron, dice, tenían tristeza, pero estaban cansados, no tenían la capacidad todavía de estar siguiendo al Señor en el nivel que Él les demandaba, porque está en un continuo crecimiento cuando Él estaba padeciendo eso. Y dice el Señor Jesús, a través de su palabra, dice que en Lucas, que envió Dios ángeles para que le fortalezcan, porque estaba muy mal, dice que profundas gotas de sudor como gotas de sangre. Hay gente que confunde, que se piensa que él sudó sangre, no, lo compara por la tremenda agonía, por el tremendo sufrimiento, por algo que nosotros no podemos llegar a entender, hermanos, y gracias a eso, a ese milagro maravilloso, que podemos estar sentados. No comprendemos en su totalidad la magnitud de lo que significa disfrutar esta santa cena. Y en ese momento agarró, y no importa, que no sea mi voluntad, sino del Padre, dijo, ¿no? Y cargó, en pocas horas después, una cruz que muchas veces pensamos que, sí, cargó nuestros pecados, de cada uno, la humanidad entera, y qué peso que tenía, ¿no? Pero no solamente eso, Él cargó el peso de toda esa rebelión de su creación, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, Él cargó todo eso, porque Él debía reconciliar toda la creación en un sacrificio único. Ese peso no era solamente mi mentira, mi enojo, mi mal pensamiento contra fulanito, menganito, no era solamente eso. Era llevar en Él toda la iniquidad de toda la creación. Miren lo maravilloso que es. Es algo extraordinario que en mi mente no llega hasta ahí. Colosenses 1:20 dice, y de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el Señor por eso, impresionante. Por eso el apóstol Pedro también dice, en 1 Pedro 1:18-19, dice, sabiendo a nosotros nos habla, ¿no es cierto?, a su iglesia amada, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y cuando estaba en el mundo, alejado de la ciudadanía de Dios, del Israel de Dios, del Israel espiritual, del olivo injertado, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que heredaste de vuestros padres, porque no todos tuvimos la suerte de nacer en una cuna cristiana, y también, por más que hayamos nacido en una cuna cristiana,
éramos y somos pecadores, por más que sea. Van a vivir, dice, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor a vosotros, por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a la creación, que muy pronto Él redimirá cuando Él venga, para crear acá en este lugar, cuando descienda su santa Jerusalén gloriosa, un reino eterno y perfecto en Él, para que nosotros podamos disfrutar lo que hoy disfrutamos momentáneamente, al 100% de nuestras capacidades, sin pecado, sin nada, de todo lo que nos estorba a veces en la comunión, y para que podamos comprender lo que significó estar realmente en este lugar, disfrutando la Santa Cena y poder ser sus hijos. Miren qué regalo, hermanos, qué regalo, qué maravilla, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Poder decir que a pesar que como a veces somos como unas juntas matemáticas, estamos con una fe tremenda, y viene la dificultad, y viene el problema, y viene la prueba, y viene la enfermedad, y viene la pérdida de un ser querido, y viene un problema económico, y viene lo que viene, y nos bajamos, saber que ese todo lo puedo en Cristo me fortalece, gracias al sufrimiento único, y a que el Espíritu Santo, gracias a eso ha venido a nuestra vida, podemos sobrellevarlo, y darle la gloria y la honra, como así el apóstol Pablo, en esa situación tan difícil, cuando él estaba humillado, ahí en la cárcel, preso, con grilletes, triste por momentos, pero dándole gloria al Señor, hermanos. Démosle toda la gloria, démosle toda la honra, toda la alabanza, todo el señorío que el Señor merece. En esta mañana, no esta tarde, en esta mañana el Señor Jesucristo, por lo que hizo, hace y a nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando estemos frente a Él podamos darle todas las gracias por lo que sigue haciendo desde ahora y por la eternidad. Así que, hermanos, disfrutemos de la Santa Cena y recordemos lo que ha hecho el Señor Jesucristo y poder decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias porque puedo decir todo lo puedo en Cristo me fortalece, a pesar de que tal vez hoy no entienda ciertas situaciones de mi vida, pero a futuro las voy a entender. Y también va a ser para perfeccionarnos y descubrir cada día más ese amor perfecto y único que le ha derramado en la cruz del Calvario hace más de 2020 años por amor a nosotros, hermanos. Él hizo lo imposible. Y para finalizar, lo que el Señor, lo que el profeta Ezequiel dice en el capítulo 9, dice, cambiaré su corazón de piedra, dice, por un corazón de carne. Un corazón que entiende el amor, que vive el amor, que vive la vida diferente, que puede entender lo que decíamos, todo lo puedo en Cristo fortalece, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y Él lo hizo posible, hermanos. Hizo lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le dijo a sus discípulos cuando el joven rico no sabía, el joven rico lo rechazó, entonces los discípulos dijeron en Lucas 18, ¿pero cómo? Entonces, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él los hizo posible a través de lo que recordamos, hermanos. Que ojalá podamos ir creciendo en esta gracia y en este amor y entender todos los días de nuestra vida lo que significó que la Santa Cena se compró a precio de sangre por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Buen día, hermano, que Dios les bendiga. Yo recuerdo cuando era chico, cuando por allí no le hacía caso a mi mamá, un día de frío salía desabrigado y me enfermaba, me gripaba, me dolía la garganta, y ella me decía, ven y ven, y sentate acá. Y venía con un frasquito, me acuerdo, un frasquito de vidrio, con un líquido rojo. Agarraba una cuchara sopera, le ponía el líquido rojo y me decía, abrí la boca. Tuve la boca y ese jarabe hacía cara fea, no me gustaba, pero tenía que tragarlo igual. Y me decía mi mamá, es para tu bien. La palabra de hoy va a ser como ese jarabe, que por allí ponemos cara fea, o nos cuesta tragar, pero es para nuestro bien. Yo le invito a que abran su Biblia, allí en el texto que está allí. Mateo 7. Mateo 7:13. Está hablando del Señor Jesús.
Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y uno se pregunta, si lo que pasa a las personas en el mundo son tantas cosas malas, hay tristeza, hay angustia, hay depresión, hay soledad, hay temor, hay culpa por el pecado, y lo que ofrece Jesús es la solución a todos esos problemas, paz en el corazón, perdón de pecados, gozo, alegría, comunión con Dios. ¿Por qué las iglesias no están llenas? Los cursos del carnaval de estos días están llenos. ¿Por qué son pocos los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida? Bueno, la respuesta es fácil. Porque la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición es atractivo, es seductor, es placentero y es muy fácil entrar por ella y dejarse llevar. Para los que quieren entrar por la puerta estrecha, para aquellos que quieren ser hijos de Dios, para aquellos que dicen ser cristianos, es necesario, es imprescindible, a veces es urgente, es indispensable realizar 4 cosas. Allí dice que es necesario amar, no vamos a hablar del amor. El amor habló Esteban el domingo pasado, que tiene un punto cada letra, simplemente que está puesto así para que lo recordemos. Cada letra es una palabra. En primer lugar, si queremos transitar la senda angosta, si queremos ser hijos de Dios, es necesario arrepentirse, volverse a Dios, cambiar el modo de pensar y de actuar. Un giro total en la dirección de la vida, la metanoia, que es el cambio de mente, y eso es fundamental porque es el ABC del camino cristiano. Si hay una persona, vamos a ver, que no quiere arrepentirse, no puede ser hijo de Dios. Allí, Mateo 3:2, una página más atrás de donde estuvimos leyendo, cuando Juan el Bautista comienza su predicación, ¿cuál fue la primera palabra? Arrepiéntanse. Así Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una página más adelante, capítulo 4, versículo 17, Jesús dice exactamente lo mismo. Fíjense, una página más adelante, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Pedro, allí cuando les recordó a esos judíos que estamos reunidos así después de Pentecostés, que ellos habían matado al Mesías, y esta gente compungida de corazón dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dice? Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Pablo, cuando estaba allí en Atenas, lo estaban escuchando, y él dice, ahora Dios pasa por alto estos tiempos de idolatría y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo básico. Allí en Lucas 24, cuando el Señor está dando las últimas indicaciones, Lucas 24, versículo 46, le dijo el Señor a los discípulos, así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, dice Jesús, y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Arrepiéntanse. Hay arrepentimiento cuando alguien ha sido convencido de la realidad de su pecado, lo rechaza, renuncia a él y se vuelve a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario arrepentirse? Bueno, sabemos la respuesta. Vamos a leer allí a Romanos 3, del 10 al 18, un pasaje muy conocido, porque no hay bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado del camino de Dios. Por lo tanto, es necesario arrepentirse porque no hay ni uno que sea bueno. Después, si quieren leer allí, Romanos 3:10, dice eso, y da todas las características de un corazón lejos de Dios. Ahora bien, sigamos con las preguntas. ¿Es suficiente con solo arrepentirse? En las cárceles hay mucha gente que está arrepentida de lo que hizo. Dice, yo me arrepiento del crimen que hice, la verdad que siento mucho dolor, siento remordimiento, el mal que hice, estoy arrepentido. ¿Crees en Jesús? No, no creo, para mí es una historia, es un mito. ¿Sirve ese arrepentimiento? Y no sirve, porque sin fe en la obra de Cristo, en la cruz, el arrepentimiento es vano, no alcanza, se queda allí incompleto, falta lo principal, que es la fe que Jesús pagó ese pecado de la cual la persona se está arrepintiendo. Allí en Hechos 20, el apóstol Pablo, cuando está allí despidiéndose de los ancianos de Mileto, él le dice toda la obra que él hizo allí en medio de ellos, y le dice en Hechos 20:21, yo le he testificado a judíos y a gentiles. ¿Qué testificaba Pablo? Acerca del arrepentimiento para con Dios, ¿y qué más? Dice, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ni arrepentimiento sin fe, ni fe sin arrepentimiento. Uno puede preguntarse, una pregunta un poco molesta, ¿puede ser que hoy en día haya iglesias llenas de personas que dicen creer en Cristo y nunca se han arrepentido? La respuesta solamente la sabe el Señor. ¿Qué pasa si no quiero arrepentirme? Vamos a ver después que el mundo dice, no te arrepientas de nada. Si no quiero arrepentirme, allí hay un gran problema. Hay un gran problema. Romanos 2:4, el siguiente libro, allí Pablo está explicando que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Dice allí, Romanos 2:4, dice, como los pensáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, ¿qué hace? Nos guía al arrepentimiento. Pero, dice allí, está hablando de una persona que dice, yo no quiero arrepentirme. Pero, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, en primer lugar, si queremos ingresar por esta puerta estrecha, si queremos ser hijos de Dios, el primer paso es arrepentirnos. Ahí pueden decir, sí, yo me arrepentí cuando me convertí, hace 5, 10, 15, 20 años, yo me arrepentí. Pero resulta que el Señor quiere que continuemos arrepintiéndonos de los pecados que Él nos revela que tenemos. Porque el llamado a arrepentirse no es solamente para los incrédulos, es también para los que un día han decidido aceptar en su corazón al Señor Jesús y son creyentes. No vamos a buscar los pasajes, pero en Apocalipsis 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Lo está diciendo a la iglesia. Y también en el capítulo 3 le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. En segundo lugar, si queremos seguir por este camino estrecho,
es morir al yo. Hay que recordarle a nuestro yo terrenal que ya está muerto, juntamente crucificado juntamente con Cristo. Y sigamos por la pregunta, ¿por qué es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Por qué es necesario morir? Allí, en Lucas 9:23, el Señor lo dice bien clarito. Porque Él sabe que la intención de nuestro corazón caído es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, allí, en Lucas, capítulo 9, versículo 23, Él decía, le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestro yo terrenal tiene la tendencia a autocomplacerse, a rebelarse contra los mandamientos de Dios y a caer en pecado. ¿Quién debe hacer morir lo terrenal de nosotros? ¿Quién es el encargado de hacer morir lo terrenal de nosotros? La voluntad es nuestra. Vamos a ver que el poder es de Dios. De allí en Colosenses, en el capítulo 3, cuando el apóstol dice que miremos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, Colosenses capítulo 3, versículo 2, allí dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, habéis muerto juntamente con Cristo. El yo carnal está crucificado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Hagan ustedes, vos y yo, hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Ustedes, hagan morir. Y da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, como cantamos, ruégame Señor Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿quién debe hacer morir lo terrenal de nosotros? Nosotros. ¿Cuál es el medio, el instrumento para hacer morir lo terrenal de nosotros? No alimentar lo terrenal, no darle de comer al perro negro, no proveer para la carne. Hay un problema. Vamos a Romanos capítulo 8. Que si el Señor nos da la solución, es un problema insoluble. Dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne son las cosas terrenales, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto, fíjense lo que dice acá, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero no solamente no se sujeta, tampoco pueden. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué problema? Resulta que el Señor Jesús nos dice que hay que negarse a sí mismo. Pablo nos dice que tenemos que morir a lo terrenal. Y acá me está diciendo a Romanos que no solamente la carne, lo terrenal, lo mundano no se somete a la ley de Dios, sino que tampoco puede. Ahora, ¿puede ser cierto que Dios me esté pidiendo algo que puede hacer? Por supuesto que no. Si Dios nos pide algo, nos da también las herramientas. Y algo que escuchamos en la Santa Cena. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo.
Y siguiendo con el capítulo 8 de Romanos, fíjense que dice en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, morirán. Más, sí, y ahí habría que marcarlo con un fibrón, remarcarlo con una virome, por el Espíritu. Esa frase, por el Espíritu. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que la solución la da el Señor Jesús. La respuesta es por el Espíritu Santo. Es imposible. Santos de la Edad Media no sabían la respuesta, no sabían la solución. Y tenían deseos carnales y se mortificaban en lugares, pues se pegaban con látigos, se ponían espinas en el cuerpo. Cuando sentían deseos carnales se metían en un tambor con agua helada. Todo como si la carne pudiera vencer a la carne. Imposible. Por el Espíritu y en Cristo. La única manera de hacer morir al yo terrenal es por medio del Espíritu Santo. Es una decisión personal vivir según el Espíritu. En tercer lugar, si queremos entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho, tenemos que abstenernos. Cuando voy al médico me dice, mire, usted se tiene que abstener de la sal, lo que me gustan las papas fritas, pero también del azúcar, lo que me gustan las tortas y las facturas, y también de las harinas. ¿Por qué lo dice el médico? ¿Será que no me quiere? ¿Será que el médico dice eso porque quiere coartar mi libertad? ¿Quiere limitar mis derechos? El médico me dice que me abstenga de esas cosas porque no quiere que yo goce de la vida. Sabemos que la respuesta es no. Lo dice para nuestro bien. Lo dice por nuestro bien. Bueno, Dios aconseja exactamente lo mismo a sus hijos. Allí, en 1 Tesalonicenses 5:21, cuando él dice, miren, ustedes observen todo, pero retengan lo bueno. Y después dice en el 22, absténganse de toda especie de mal. Igual que el médico aconseja que nos abstengamos de la sal, del azúcar y la harina para nuestro bien, Dios nos dice, absténganse de toda especie de mal también para nuestro bien. Y Pedro, allí en su primera carta, en el capítulo 2, primera de Pedro 2, 11, nos dice que hay una lucha. Así nos dice Pedro que hay una lucha que es contra el alma. Dice, amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Hace poco escuchábamos que no somos ciudadanos terrestres que están deseando estar en el cielo, sino que somos ciudadanos del cielo que peregrinamos transitoriamente por la tierra. O sea, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Por lo tanto, absténganse de los deseos carnales. ¿Y por qué dice eso? Y fíjense que dice, porque batallan, porque pelean, porque hacen guerra contra el alma. O sea que no solamente tenemos una lucha contra los principados y potestades, sino también allí los deseos carnales. Hay una guerra, un ataque contra el alma. Y el mismo Pablo dice que todas las cosas, lo vamos a buscar allí en 1 Corintios 6, y luego en el capítulo 10, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me dejaré dominar de ninguna. Luego lo repite a lo mismo en el capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, si queremos entrar, por esta puesta, por la puerta
angosta, por el camino estrecho, es necesario no solamente arrepentirse, no solamente morir al yo, no solamente abstenerse de las cosas malas, sino también resistir. Estas columnas están diseñadas con cemento y con hierro. ¿Para qué? Para que puedan resistir el peso del entrepiso y del techo. Resistir la presión. Y la Biblia nos aconseja y nos dice que podemos resistir la tentación. Allí en 1 Corintios 10:13, el conocido pasaje donde dice que el Señor no nos va a dar una tentación más grande que la que podamos resistir. 1 Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Como estas columnas que están soportando el peso y la presión. Hay una presión, hay una tentación. No nos dejará el Señor ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. También Santiago nos habla algo de esto, y nos dice que allí en Santiago, en el capítulo 1, dice: bienaventurado, o sea, feliz, el hombre que soporta la tentación. Dice Santiago 1:12, fíjese cómo el título dice: soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. El Señor también nos capacita no solamente para resistir la tentación, sino también para resistir las pruebas. Allí en Efesios 6:10-13 dice que está firme, ¿para qué? Para que puedan resistir en el día malo. El día malo, cuando viene la prueba, la dificultad, el conflicto, que podamos resistir. Y en el mismo libro de Santiago, una página más adelante, capítulo 4, versículo 7, dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Así que arrepentirse, morir al yo, abstenerse de cosas malas y resistir la tentación, las pruebas y al mismo Satanás. La puerta ancha que el mundo ofrece es un camino mucho más fácil de transitar, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Es muy fácil. Arrepentirse, no te arrepientas de nada. Morir al yo, al contrario, ensalzalo, mostralo, glorificalo, que todos vean tu yo. Abstenerse, no, hacé tu vida, viví el hoy, no pensás en el mañana, solo hazlo, no te abstengas de nada. Resistir, no, dejate llevar, mira si todo el mundo lo hace. Totalmente contrario a la palabra de Dios, y por eso ese camino está lleno de personas que no conocen la palabra de Dios, o la conocen pero se resisten. Ahora bien, hay una pregunta para mí y para vos que nos hace el Señor a cada uno respecto a arrepentirse. ¿Te has arrepentido de tus pecados pasados y presentes y has entregado tu vida a Jesús? Otra pregunta que el Señor me hace y te hace: ¿estás negándote a ti mismo haciendo morir lo terrenal? Otra pregunta que el Señor me hace y te hace: ¿te estás absteniendo de los deseos carnales que batallan contra el alma? Y otra pregunta que el Señor te hace y me hace: ¿estás resistiendo la tentación, las pruebas y al diablo con el poder del Espíritu Santo? Allí podíamos tomar dos actitudes de Pedro. La primera es decir: sí, Señor, estoy resistiendo, voy a ser fiel hasta la muerte. Tú sabes que cuenta conmigo, yo siempre te seguiré. Y la otra es cuando se está uniendo en el agua y dice: Señor, por favor, ayúdame, porque solo no puedo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, como por allí como un jarabe que un niño le sabe feo y pone mala cara, pero su madre sabe que le hace bien. Señor, tal vez estas palabras, Señor, a nuestro yo no le gusta, es incómodo, es molesto, pero sabemos que son medicina para nuestra alma y medicina para nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos, porque no podemos cumplir esta palabra, obedecer esta palabra, sino con el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por el Espíritu podemos, Señor, cumplir tus exigencias, tus mandamientos. Señor, te damos gracias porque un día tú nos indicaste, Señor, esta puerta estrecha, este camino angosto, que no tiene muchas luces de colores, que no tiene mucha propaganda, que no es muy vistosa, que no es muy atractiva, pero conduce a la vida eterna. Te rogamos por aquellos amigos y familiares, y vecinos y conocidos que están siendo encandilados con la puerta ancha del camino espacioso, lleno de luces, de música y de entretenimientos y de diversiones, pero no saben, Señor, que ese camino lleva a la perdición. Padre, que tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón, para que podamos, Señor, entender tu voluntad en cada paso que demos. Ayúdanos, porque solo no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima reunión es el día miércoles a las 20:30 horas.